público? Progresando, sí. Progresando. Una progresiva. Bueno. En el caso de los ingenieros de telecomunicaciones, como ingenieros especializados que somos, se está viendo la necesidad cada vez mayor de adecuarse de forma progresiva a esta metodología de trabajo, ya que tanto nuestros clientes privados, que pueden ser arquitectos, aparejadores, constructores, promotoras, etcétera, como los organismos públicos que contratan nuestros servicios, están solicitando la aplicación de la metodología BIM en fases de proyecto, ejecución y mantenimiento de obra, creando así la necesidad de formarse y actualizarse a la demanda del sector. Bueno, pues a continuación paso a presentar a los profesores que darán este curso y uno de los profesores, que es la persona que tengo a mi lado, que será el ponente del webinar de hoy. Bueno, pues por este lado contamos con don Juan Antonio Morales Serpa. Él es arquitecto, actualmente BIM Manager y director de la empresa BIM Seven Consultores. También posee el título de técnico superior en proyectos de edificación y es máster en gestión y desarrollo de proyectos BIM. Como experiencia, podemos decir que posee más de 4 años de experiencia en formación BIM y más de 5 años en aplicación de la metodología, en todas sus disciplinas, formando parte de proyectos en el ámbito residencial, oficinas, hoteleros, petrolíferos, patrimonio histórico, industrial, entre otros. Y bueno, no la tenemos aquí hoy, pero también contaremos con la profesora doña Daida Delgado Cano, actualmente BIM Manager y formadora de BIM Seven Consultor. También posee el título de técnico superior en proyectos de edificación y es máster en gestión y desarrollo de proyectos BIM. Posee más de 3 años de experiencia en formación BIM y más de 4 en aplicación de esta metodología, también en diferentes proyectos y sectores. Bueno, pues para terminar mi presentación, de nuevo quiero agradecerle su presencia en esta sesión y les dejo ya con el profesor indicando que abriremos un periodo de dudas al final del webinar. Les hemos pasado un número de WhatsApp que lo tenemos aquí delante y bueno, pues gustosamente responderemos a todas las dudas o a la mayor parte de dudas que se nos planteen, teniendo en cuenta que tenemos previsto que esta sesión sea aproximadamente de 1 hora para que no se nos haga eterno. Pues sin más le doy la palabra a Juan Antonio y le vuelvo a agradecer su asistencia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados a este webinar y los que están de forma presencial. Antes que nada, darles las gracias al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación por no solo dar a conocer aún más esta metodología de trabajo, sino también cómo aplica directamente a su sector, en este caso a su colectivo. Hay que tener en cuenta, primero que nada, que la metodología BIM a lo largo del mundo se ha ido desarrollando de forma progresiva, ¿vale? Actualmente, si pueden apreciarlo en este mapa que vemos aquí, este mapa no está actualizado, es del 2016. Puse el del 2016 para que ustedes vean cómo se encontraba antes de que España tomara cartas en el asunto al respecto, ¿vale? En el año 2016 vemos que el norte de Europa ya tenía el uso obligatorio de proyectos, de la metodología BIM en proyectos públicos. Lo han ido incentivando a lo largo de los años y ellos son los que se encuentran ahora mismo un paso por delante a nivel de lo que sería la aplicación de la metodología BIM en fases más avanzadas en licitaciones públicas, ¿vale? España se encontraba en el 2016 en el uso obligatorio previsto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo un progreso en el cual la metodología BIM pasó primero a ser demandante en toda Europa y poco a poco ir a cada uno de los países para poder implantarlo de forma progresiva, como veremos a continuación, ¿vale? Pero sobre todo, antes de seguir con todo este webinar informativo, primero que nada, lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué es BIM? ¿Qué es la metodología BIM? La metodología BIM es, como su nombre lo indica, es una metodología de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no es un software, como mucha gente piensa, como mucha gente dice, el software BIM, no. Ahí dentro de la metodología de trabajo, de lo que es la metodología BIM, nos encontramos muchísimos tipos de software, el cual nos puede ayudar como herramientas para poder desarrollar la metodología BIM de forma correcta. La metodología BIM o Building Information Modeling básicamente es, a términos generales, una metodología de trabajo
que se caracteriza por ser una metodología colaborativa, en la cual uno tiene un modelo virtual, una construcción virtual asociada a una base de datos. Y ahí aquí es donde entra la gran diferencia. Por un lado, la entidad colaborativa del proceso de trabajo, ¿vale? Y por otro lado, la base de datos asociada al modelo gráfico. Eso jamás había pasado en el sector de la construcción. En el sector de la construcción tú tenías toda la información gráfica, por decirlo de alguna manera, o la documentación gráfica por un lado, y toda la documentación o información alfanumérica por otro. ¿Qué pasaba cuando se realizaba algún cambio o se realizaba alguna actualización? Se cambiaba, por un lado, la documentación gráfica de forma independiente a la información alfanumérica. Nunca coincidía. Siempre había problemas. Ahora no, la metodología BIM une esos dos aspectos y van asociados de forma permanente. Esa es una de las grandes novedades o revoluciones, por decirlo de alguna manera, que abarca la metodología BIM en este sentido, apartando de lo que es la colaboración entre los agentes que intervienen dentro de un proyecto, ya sea una obra nueva o una existente. En la rueda que pueden ver en la pantalla, estamos mostrando, en términos generales, lo que nosotros denominamos las 7 dimensiones o las 7 fases que abarca la metodología BIM. ¿Vale? La metodología BIM abarca estas 7 fases porque abarca todo el ciclo de vida de una obra, ya sea una edificación, una infraestructura, ya sea nueva o existente. Ojo, ¿vale? Estamos hablando de que empezamos con las primeras ideas, los primeros bocetos, los primeros croquis, los primeros diseños y vamos desarrollando en fase de proyecto, ya sea estudio básico, estudio previo, proyecto básico, proyecto de ejecución, ejecución de obra, certificado final o as-built y después su gestión y mantenimiento. Estamos hablando de que antiguamente los técnicos o los profesionales llegaban hasta el CFO o as-built. De ahí en adelante no se sabía más nada de la obra. Ahora no. Ahora tú puedes tener un nicho nuevo de trabajo en el cual puedes trabajar el mantenimiento constante de dichas instalaciones, de cada una de las instalaciones que abarca la edificación o la obra civil, en este caso, en todas sus especialidades, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Porque permite no solo tener un gemelo digital, por decirlo de alguna manera, un gemelo digital de la obra finalizada, sino también su correcto uso, su correcto mantenimiento y una explotación correcta. ¿Qué quiere decir? Que podemos ser óptimos y productivos a la hora del uso y mantenimiento de dicha obra, de forma mucho más detallada, ¿vale? Esa es una de las grandes ventajas de esta metodología de trabajo. Pero bueno, abarcando esto, la primera pregunta que nos suelen decir mucho es ¿qué ventajas tiene esto? ¿Qué necesidades cubre esta metodología de trabajo que no tengamos desde antes? Básicamente, a términos generales, ¿vale? Estamos hablando de que, primero que nada, estamos construyendo virtualmente desde el primer segundo. Desde que nosotros abrimos cualquier software BIM, nosotros no estamos trabajando una línea que representa un elemento. No, estamos trabajando un elemento real, un elemento virtual, fiel a la realidad con sus materiales, con sus espesores, con sus características técnicas, con sus características económicas y sus resistencias al fuego, resistencias a la humedad, transmitancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desde el minuto 1. Nosotros no estamos poniendo 2 líneas, estamos poniendo un muro. Nosotros estamos poniendo una línea que abarca una silueta de algo. No, estamos poniendo una losa que indica un forjado o indica un suelo o lo que sea. ¿Vale? Nosotros no estamos trabajando esquemas de cable, estamos trabajando tuberías y conductos flexibles directamente. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos la integración 2D y 3D. ¿A qué me refiero yo con esto? A que conforme vamos modelando, vamos trabajando el modelo virtual, vamos a su vez creando vistas. ¿Vale? Antiguamente se hacían cada una de las vistas necesarias para la documentación gráfica de un proyecto. En este caso es al revés. Nosotros nos preocupamos por modelar. Y luego de ese modelo sacamos las vistas que creamos importantes para poder ver ciertos detalles del modelo, pero siempre asociado al modelo 3D, al modelo virtual. ¿Qué quiere decir? Que lo que cambia en el modelo 3D, cambia las vistas automáticamente. No tenemos que estar preocupándonos de cambiar secciones, perspectivas, alzados, perfiles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, se crea la información técnica desde el minuto 1. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que se usan para modelar tienen una base de datos detrás. Ya tenemos características de superficie, de volúmenes, de cuánto abarca, de perímetros. Tenemos información desde el segundo 1, que eso nos permite ya poder empezar a crear nuestra base de datos en base a como la necesitemos, desde el minuto 1, ¿vale? Luego, por otro lado, el trabajo multidisciplinar. Y esto lo considero, yo creo que es una de las cosas más potentes que tiene la metodología BIM, ya que todos los agentes que intervienen dentro de un proyecto, ya sea en fase de proyecto, en fase de ejecución, en fase de gestión, etcétera,
todos los que intervienen a un único modelo. ¿Qué quiere decir? Que el modelo, lo que nosotros denominamos el modelo central, el modelo BIM central o el gemelo digital de la obra existente, tiene X cantidad de conexiones de agentes que intervienen, ya sean especialistas en telecomunicaciones, arquitectos, ingenieros, calculistas de estructura, fontaneros, y todos los agentes que puedan intervenir dentro de una misma obra. Y todos ellos asociados a un mismo modelo, cada uno con su especialidad. Por un lado, modelos de telecomunicaciones, modelos eléctricos, modelos de protección contra incendios, modelos estructurales, arquitectónicos, etcétera. Y todo eso se conjuga en un solo modelo virtual. ¿Qué pasa? Que si se cambia algo del modelo arquitectónico, todo el mundo se entera a tiempo real. Y todo el mundo se entera de esas actualizaciones. O viceversa. Por otro lado, se genera documentación de un proyecto de forma automática. Si se acuerdan, en el punto 2 hablaba de la conexión 2D y 3D, pues esto va orientado a que esas mismas vistas que van asociadas al modelo BIM la podemos presentar en planos, ¿vale? Esos planos se actualizarán en caso de que el modelo se actualice de forma automática. Si nosotros movemos algo dentro del modelo, esas vistas que están asociadas a unos planos también se actualizarán. Y las tablas que muestren información de esos elementos también se actualizará de forma automática. ¿Vale? Eso es uno de los muchos puntos que vamos a ver dentro del módulo formativo que tiene el COIT preparado para este tema, ¿vale? Luego, por otro lado, una mayor exactitud en mediciones y presupuestos. Esto es muy, muy importante por el hecho de que prácticamente el modelo digital nos dice absolutamente qué tiene, cuánto tiene, cómo lo tiene y qué cantidades tiene de todo. ¿Vale? Metros lineales, metros cuadrados, unidades de cada uno de los elementos que tiene el modelo BIM para poder hacer mediciones y presupuestos. ¿Vale? Eso significa que se acabó el cálculo a mano. Hay niveles avanzados de lo que es la medición y presupuesto, se pueden sincronizar cualquier tipo de software de mediciones asociados al modelo BIM o a cualquier software BIM en el que estés trabajando tu proyecto y puedes asociar partidas a esos elementos y automáticamente crearte mediciones. ¿Vale? Siempre y cuando esté bien modelado y siempre y cuando tengas tus partidas y tu base de pesos bien configurada. ¿Vale? Esa asociación te permitirá que los márgenes de error que puedes tener en una medición y presupuesto sean muchísimo menor y tengas un nivel de detalle mucho mayor, una mayor precisión en cuanto a costes, en cuanto a unidades de medición. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos la detección de errores e interferencias antes de la obra. Gracias a que el modelo BIM nos muestra no solo el detalle en 3 dimensiones de todo, absolutamente todo lo que lleva un proyecto, nosotros podemos también saber qué choca, qué no choca, y saber y tener simulaciones de obra antes del comienzo de la misma obra. Si nosotros tenemos un diagrama de Gantt, lo asociamos a cualquier modelo BIM, ¿vale? Y nosotros podemos simular los tiempos de ejecución y las interferencias de él, para poder ver cualquier interferencia sobre tiempo o sobre coste antes de que comience la obra. Estamos hablando de que podemos llegar a niveles de precisión muy grandes antes de que comience cualquier obra o se mueva cualquier pala. Y eso permite un ahorro de tiempo y un ahorro de coste muy, muy grande, ¿vale? Estamos hablando de que en Reino Unido hay obras públicas, ya teniendo el desarrollo que tiene el Reino Unido en lo que a metodología BIM se refiere, estamos hablando que llegan hasta un 20% en muchas obras de ahorro en ejecución de obras, gracias a la metodología BIM, llevándolo de forma correcta y con su experiencia que tiene el Reino Unido actualmente con la metodología BIM. Y luego, por otro lado, que este es un punto de lo que es el nuevo nicho de la metodología BIM a nivel de lo que se podría trabajar como un nuevo punto de negocio para los profesionales, es que hablamos de la gestión de dichos modelos. Ejemplo, se entrega el as-built al cliente final, ya sea organismo público, sea cliente privado. Vale, perfecto. ¿Para qué quiero yo el modelo BIM? Después de que se termina, ¿para qué quiero yo un modelo BIM? Vale, después se dará cuenta que dentro de 10 años, cuando se acabe la garantía de muchos elementos constructivos de lo que tienes abarcados dentro de tu edificación, te darás cuenta que necesitas un mantenimiento. Te darás cuenta que cada X tiempos todas las instalaciones necesitan cierto tipo de mantenimiento, ya sea por normativa, por prevención o por poder reformar y poder actualizar X tipo de instalación. Dime tú, si no es con el modelo BIM, ¿cómo sé yo en qué parte tengo instalaciones ocultas? ¿Por dónde pasan mis tubos corrugados? ¿Por dónde pasa mi instalación de telecomunicaciones? ¿Por dónde pasa mi fontanería? Mi saneamiento, para saber dónde picar y dónde no picar. Eso es un ejemplo muy básico de lo que podemos llegar a tener dentro de una gestión y mantenimiento continuo gracias al modelo BIM. Siempre y cuando el modelo BIM as-built que se entregue sea fiel a la realidad, que es lo que realmente debe ser. ¿De acuerdo? Entonces estamos abriendo un nuevo nicho de negocio, un nuevo nicho de mercado, en el cual los organismos públicos
y todo lo que son los promotores finales ven un ahorro de dinero muy bueno y un ahorro de tiempo también. Estamos hablando de que basta ya de hacer tomas de datos en un edificio existente, porque nosotros no tenemos los planos los planos de las BIM, y si lo tenemos no confiamos en ellos. No, aquí tienes el modelo BIM, no te hace falta ir a medir nada. Aquí tienes el modelo con todo lo que tú necesitas. Entonces es una gestión continuada de todo el ciclo de vida de la edificación. Esa es una de las potencias, de las grandes potencias que tiene la metodología BIM. Por eso lo están pidiendo los organismos públicos, por eso se está haciendo progresivamente más obligatorio y por eso cada vez los clientes privados lo están pidiendo más. Vale. Dejando a un lado las necesidades generales o las ventajas generales de la metodología BIM, aclarar sobre todo cómo va la metodología BIM en el tema de las licitaciones públicas, ¿vale? Esto es un tema que me preguntan mucho. Es más, dentro de la empresa llegamos hasta hacer una guía PDF de cómo se encuentra la progresividad de la obligatoriedad del BIM en España, porque es que nos lo preguntan tantas veces, decimos, descárgate nuestro documento y lo ves, es gratis. Lo tenemos ahí, te detallamos absolutamente todo, cómo va el tema. Hasta ese punto nos están preguntando. Todo comenzó, por lo menos a nivel de lo que es Europa, ¿vale? Recientemente, en el 2006, cuando Reino Unido comenzó a adoptar la metodología BIM. Empezó a ver su potencialidad, empezó a desarrollar la metodología BIM en proyectos privados y empezó a trasladarlo a lo público, ¿vale? Luego, Europa, lo que es la Unión Europea, vio eso y la Unión Europea sacó en el 2014 la Directiva 2014-24/UE, en la que insta a los países miembros de la Unión a implantar la metodología BIM en sus licitaciones públicas de forma progresiva, como ellos consideraran lo más oportuno posible, ¿vale? Simplemente decía, no te voy a decir ni tiempo, ni cuánto, ni cómo, pero lo tienes que hacer, ¿vale? Luego, en el 2015, el primer paso que dio España en este tema fue que el Ministerio de Fomento y el Grupo Fomento creó la comisión SBIM. Esta comisión era la encargada, porque ya ahora cambió de nombre, ahora se los comentaré. La comisión BIM era la encargada de hacer una hoja de ruta o de trabajar una hoja de ruta progresiva para el procedimiento de la implantación BIM y la obligatoriedad del mismo en España, ¿vale? En las licitaciones públicas a nivel nacional, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en el 2017-2018? El 2017 lo primero que sale, bueno, entre el 2017 y 2018, sale la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Esa Ley de Contratos del Sector Público, en la disposición adicional 15.6, si mal no me equivoco, ¿vale? Lo tengo aquí, si mal no me equivoco, es el punto 6 exactamente. Dice textualmente que los organismos públicos pueden solicitar la metodología BIM en dichas licitaciones de proyectos y de ejecución de proyectos, ¿vale? ¿Qué sucede? Aquí no te lo está especificando que es obligatorio, pero le da luz verde a los organismos para pedirlo si ellos quieren. Lo está pidiendo el 99,9% de los organismos públicos. Y aunque no te lo pidan de forma obligatoria, te dan sumas de porcentajes técnicos dentro de la licitación. Es decir, que si no lo presentas en BIM, pierdes una licitación. Aquí es donde yo quería llegar al tema de la obligatoriedad. En ningún BOE y en ningún BOP vas a encontrar el texto que diga el BIM ya es obligatorio. En ninguno, ¿vale? Pero en vez de decir que es obligatorio, lo que está haciendo la administración pública es progresivamente instando a los organismos públicos a pedirlo cada vez más. No te digo que es obligatorio hacerlo, pero es que si no lo haces no ganas. Es obligatoriedad indirecta. Eso se está trabajando de forma progresiva en todos los organismos públicos, en todas las comunidades autónomas a nivel nacional, ¿vale? Esto que ven aquí en la pantalla, que habla de la evolución BIM en la administración pública, y vean cómo ha progresado en este sentido a nivel de gasto público en lo que es en lo que a licitaciones se refiere. En enero del 2018, el valor de las licitaciones BIM, tanto en edificación como en infraestructura, en Canarias, en este caso, aquí tenemos todas las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, estamos hablando de un gasto en edificación de 18 millones de euros en licitaciones públicas, en licitaciones adjudicadas que aplican la metodología BIM, y en infraestructuras en 3,53 millones de euros, ¿vale? El de infraestructuras básicamente es el Tren del Sur. Era la única licitación que salió en infraestructuras dentro de ese ámbito de tiempo. Luego de que eso fue antes de que saliera la Ley de Contratos del Sector Público. Luego de que saliera la Ley de Contratos del Sector Público, se creó la Comisión Interministerial BIM del Ministerio de Fomento. Esa comisión se creó única y exclusivamente para poder introducir obligatoriamente la metodología BIM de forma progresiva. Es decir,
atender a los organismos públicos en base a sus necesidades de cómo implantar la metodología BIM progresivamente. Esa es la función. Y esa comisión interministerial se cerrará desde el momento en que ya esté implantada la metodología BIM. ¿De acuerdo? Luego de que saliera la nueva ley de contacto del sector público, en febrero, eso fue en marzo del 2018, en febrero del 2019 tenemos un nuevo documento de esa comisión interministerial en la cual ya dice que en el 90% de las comunidades autónomas ya están solicitando licitaciones públicas de edificación de obra civil en BIM. ¿Vale? ¿Qué sucede en el ejemplo puntual de Canarias, como vimos antes? Pasamos de tener 18 millones de licitación pública en edificación a 24,15 millones, ¿vale? Ahí es donde se puede ver la subida de licitaciones públicas que cada vez están exigiendo más en BIM. Actualmente las comunidades autónomas que están, por decirlo de alguna manera, en el top de lo que son las licitaciones públicas son Cataluña, Madrid, País Vasco, ¿vale? Valencia también tiene un buen repunte. Y Canarias está en el 6º puesto, por poner un ejemplo, ¿vale? Igual que Baleares está en un 7º puesto, si mal no me equivoco, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo cómo, da igual dónde se encuentre la comunidad autónoma. Lo importante es que lo desarrolles de forma correcta. Y esto volvemos al tema de la telecomunicación y la globalización, ¿vale? No pasa nada que estemos en un sitio o en otro. Podemos trabajar perfectamente gracias a esta metodología de trabajo. Algunas administraciones públicas que en nuestro caso tenemos la propia experiencia de que se están implantando la metodología BIM, cada vez están utilizando más esta metodología de trabajo en sus proyectos, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, tanto a nivel de Servicio Canario de Empleo como a nivel de infraestructuras educativas, ya están solicitando ofertas en BIM, ya están trabajando en la metodología BIM, y a nivel de ayuntamientos, lo que son los consistorios, tenemos en nuestro caso conocimiento de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Güímar y Mubisa, que pertenece al Ayuntamiento, ¿vale? Y en la península estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, de diputaciones a nivel estatal, estamos hablando de Renfe, de Correos, estamos hablando de muchísimas administraciones y muchas empresas semipúblicas en la cual trabajan ya la metodología BIM de forma incipiente. La aplicación de la metodología BIM en instalaciones de telecomunicaciones la podemos abarcar, por un lado, en proyectos públicos y por otro lado en proyectos privados, ¿vale? En el caso de los proyectos públicos, perdón, lo primero que sucede es que el organismo público de turno solicita la aplicación de la metodología BIM tanto para una licitación de proyectos de ejecución, tanto edificación como en obra civil, o en ejecución de obra, en cualquiera de los dos casos. Puede ser en fase de proyecto o en fase de ejecución, inclusive reforma y rehabilitación. Pero lo solicita siempre el organismo público mediante un pliego de requisitos BIM. Dentro de la propia licitación tendrás un pliego específico solicitando este tema. Este tema te lo van a solicitar en todas las disciplinas: arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, protección contra incendios, instalación de telecomunicaciones, todo. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué sucede con eso? Que la empresa que entra a la licitación se la adjudican y esa empresa lo que hace es subcontratar directamente todos los servicios de proyecto y ejecución de las instalaciones pertinentes. En este caso, instalaciones de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas, subcontratas a técnicos que estén especializados en BIM, que sepan hacer los modelos BIM de todas las instalaciones respectivas para poder unir todos esos modelos y poder entregarlo tal cual como el pliego te lo pide, ¿vale? Y estamos hablando en fase de proyecto y en fase de ejecución, pero muy perfectamente el organismo público puede sacar a licitación la gestión y mantenimiento de los modelos BIM que ya tienen hechos de todas sus instalaciones, de todo su patrimonio, ¿vale? Pueden pedir o todas las instalaciones, o pueden pedir todos los modelos BIM de todas las disciplinas, o simplemente necesito la gestión y el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones de la empresa X o de la empresa Y, de lo que ya se tiene trabajado y de lo que se está trabajando, ¿vale? Estamos abarcando todas las fases y todo el ciclo de vida de cualquier obra, ¿de acuerdo? Luego de esto también se puede, como comentaba, la subcontratación de actualización de cálculos de modelos BIM de telecomunicaciones en ejecución de obra. Cuando se solicita la licitación en ejecución de obra, puede que ya la instalación en fase de proyecto esté proyectada y se esté trabajando, pero como profesionales de la instalación de telecomunicaciones, lo que hacen ustedes es actualizar los cálculos y actualizar dicho modelo BIM para que sea fiel a la realidad. Eso es otra fase que también se puede sacar a licitación, no necesariamente tiene que ser desde proyecto. Puede ser en fase de ejecución o en fase de gestión, ¿vale? Luego, estamos hablando en este caso de proyectos públicos o organismos públicos. Luego, en el proyectos privados,
lo que viene siendo la constante de trabajo es bastante parecida, la diferencia es que trabajas directamente con un proyecto privado, ¿vale? Te solicitan los servicios de cálculo y diseño de instalaciones de telecomunicaciones, tanto en fase de proyecto como en revisión y coordinación de cálculos en ejecución de obra, como también en la gestión y mantenimiento de las mismas, ¿vale? Todas las fases abarcan tanto a nivel público como a nivel privado en base a las necesidades de cada uno de los profesionales y en cómo estén especializados dentro del mismo sector. Trabajen para una compañía o trabajen por cuenta propia o cuenta ajena, ¿vale? Como conclusiones generales de esta pequeña presentación, primero, la adecuación de los profesionales a la metodología BIM es una necesidad cada vez más grande en el sector y se está viendo. Dentro del mismo sector se está empezando a hablar cada vez más del tema, se está empezando a solicitar cada vez más y cada vez no solo es que se está solicitando más, sino que se está solicitando con más detalle, con más especificaciones y mayores estándares, ¿vale? No es el hecho de hacerlo o no hacerlo, es hacerlo bien, con estándares que solicitan los organismos públicos o con estándares internacionales que ya otros países han hecho, ¿vale? Y no solo estamos hablando a nivel de modelo virtual o modelo geométrico, estamos hablando de la información que hay detrás, que esa es la potencia de la metodología BIM. La metodología BIM, la potencia no es el modelo gráfico, que sí, es muy bonito, pero la potencia que hay detrás de eso, lo que es la base de datos, esa es la potencia real de la metodología BIM y de cómo se usa, cómo se configura y cómo se usa para que sea más productivo y más óptimo, ¿de acuerdo? Luego, gracias a que la metodología BIM se basa en el trabajo colaborativo, los ingenieros de telecomunicaciones tendrán más demandas de proyectos BIM, ¿vale? En todas sus fases, estamos hablando de proyectos de ejecución, proyectos básicos, ejecuciones de obras, gestiones y mantenimiento, se van a ver demandados de esta metodología de trabajo en cualquier sea su especialidad dentro del sector, ¿vale? Los organismos públicos tendrán que contar con ingenieros de telecomunicaciones que abarquen la demanda del desarrollo y gestión de los modelos BIM de instalaciones de telecomunicaciones, que es lo que comentaba antes en fase de gestión, ¿vale? Los ingenieros de telecomunicaciones estarán presentes en todas las fases del ciclo de vida de una obra de edificación y obra civil, que es lo que comentaba anteriormente. Todos los especialistas, incluidos los ingenieros de telecomunicaciones, tendrán que estar presentes en todas las fases de un ciclo de vida de una edificación o de una obra civil, sea cual sea su momento, sea proyecto, ejecución, mantenimiento, inclusive posterior rehabilitación y o demolición, ¿vale? Y luego, la metodología BIM le ofrece oportunidades de mayor negocio a los ingenieros de telecomunicaciones, ya que se crean mayores nichos de trabajo en lo que comentamos a nivel de gestión y de especialidad directa dentro de proyectos de ejecución o ejecuciones de obra, ¿vale? Luego, un poco comentar a niveles generales el módulo formativo que tiene pensado realizar el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Es un módulo que se diseñó única y exclusivamente por y para ustedes, para los ingenieros de telecomunicaciones. Está totalmente personalizado para sus necesidades y está totalmente pensado para su día a día, en cualquiera sean las fases de proyectos en la que trabajen. Es un módulo de 40 horas online, en el cual, como objetivo general, ustedes van a tener formación básica para modelado BIM y tratamiento de información de instalaciones de telecomunicaciones mediante el software Autodesk Revit 2019, ¿vale? Luego, como objetivos específicos, van a tener los conocimientos básicos para afrontar la necesidad de clientes privados y públicos para la aplicación de la metodología BIM en instalaciones de telecomunicaciones. Y los conocimientos y capacidades de manejo de objetos BIM de fabricantes en proyectos, ¿vale? Esto es un punto bastante importante, ya que lo que sería el trabajo de modelo BIM de una instalación de telecomunicaciones abarca básicamente el manejo y uso de objetos BIM que tengan información y base de datos reales detrás de proveedores y fabricantes del sector. ¿De acuerdo? Y eso es importante saberlo manejar por el hecho de que estás construyendo la realidad. Estás construyendo digitalmente la realidad. ¿Qué quiere decir? Que tienes que poner los elementos reales. La mayoría de fabricantes, el 80% de fabricantes, actualmente tiene su catálogo en objetos BIM. La responsabilidad nuestra es que si no lo tienen, exigírselo. Y hacer que lo tengan, así como en su momento les pasaban los bloques en CAD. Pues lo mismo pasa ahora con los objetos BIM. ¿De acuerdo? Luego, las competencias que tendrán ustedes luego de ver el módulo formativo de telecomunicaciones en BIM. Primero, el manejo de software Autodesk Revit para la creación de modelos BIM de instalaciones de telecomunicaciones. Luego, por otro lado, el diseño de una instalación de telecomunicaciones tipo, con Autodesk Revit MEP, que en este caso MEP habla de todo tipo de instalaciones, incluido las de telecomunicaciones. Y luego, por último, el conocimiento de estándares de recepción y entrega de modelos y documentos BIM. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes, dentro de un proyecto, ya sea público, ya sea privado, tienen que tener un procedimiento de trabajo de recepción del modelo general, arquitectónico,
para poder trabajar las instalaciones, poder trabajar un vínculo correcto para poder trabajar correctamente las instalaciones, luego la configuración necesaria para devolverlo. ¿Vale? Y eso es un procedimiento que es relativamente sencillo, pero tiene que llevar unos pasos y un orden, ¿vale? Eso también se lo vamos a incluir dentro del módulo para que ustedes puedan recibir y enviar correctamente a sus clientes, ya sean privados o públicos, ¿vale? Y luego, por último, quería dejarles una frase de Alvin Toffler, que fue un revolucionario de la tecnología y de un visionario de todas las nuevas tecnologías, que dice: la tecnología se alimenta a sí misma. La tecnología hace posible más tecnología, ¿vale? Entonces, haciendo caso a esto, pues les recomiendo que no se pierdan adentrarse a toda esta metodología de trabajo, a todo este mundo, porque va más allá del hecho de que ya lo están obligando. Yo creo que, aunque la obligatoriedad así te lo exija, yo creo que deberíamos ir un paso más allá y de verdad adentrarnos con gusto por conocer todo este mundo y esta metodología de trabajo. El vino es un obstáculo, es una oportunidad en este sentido, ¿vale? Bueno, llegó el momento de ruegos y preguntas. Muchísimas gracias por escucharme y gracias de nuevo al colegio, a los asistentes por estar aquí y cedernos el tiempo para tener conocimiento de este tema. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Que lo nombraste, pero ¿realmente se van a encarecer los proyectos o van a disminuir los costes de los proyectos? Me refiero Claro. a toda la fase, Claro. obra, mantenimiento. Hay fases que se van entiendo que habrá parte que será más costosa, Claro. por lo menos inicialmente, porque Claro. requerirá de este personal en fase de formación que actualice toda la parte de BIM. Habrá partes de mantenimiento que serán mucho más, tendrán un coste inferior, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta, yo pongo un ejemplo, más de una vez me lo han preguntado, yo pongo un ejemplo muy puntual, es que en el hecho cuando entró la metodología CAD, cuando entró el famoso paso del papel al ordenador, al principio era un sobrecoste no solo en inversión de software y de equipos informáticos, sino inversión de formación. Y eso de alguna manera los profesionales tenían que verlo devuelto en su bolsillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, habrá una época en la que sí será, y la media suele ser entre un 15 y un 20% aproximadamente, dependiendo de la fase se verá qué más, pero sí es verdad que suele encarecer un poco al principio, por el hecho de que de alguna manera tienes que retomar la inversión que has hecho de adecuarte a esta metodología de trabajo. Al principio era muy complicado y nos veíamos en muchas complicaciones a nivel económico, por decir, pero es que sale mucho más caro, ya, pero es que el conocimiento se paga. Entonces, eso sinceramente es algo que con el tiempo, tanto las empresas públicas como las privadas han tenido en cuenta, y es más, muchas licitaciones hoy en día tienen un porcentaje un poco mayor precisamente para abarcar estos costes añadidos, por decir de alguna manera, de lo que implica, no solo a nivel de inversión económica, sino de tiempo de formación. Estamos hablando de que no es lo mismo cuando cojas tu primer proyecto en BIM a que cojas el número 200. Entonces, ese tiempo de adecuación, de alguna manera, en algunas licitaciones y algunos clientes ya lo toman en cuenta dentro de lo que es el mundo económico, que es una guerra constante y todos lo sabemos, pero sí es verdad que se encuentra un poco equilibrado en ese sentido. Entonces, la curva inicial de costes puede ser un poco mayor al comienzo, pero a la larga termina adecuándose como se adecua a cualquier otra metodología de trabajo, en ese sentido. Igual que a nivel de mantenimiento, sí es verdad que se puede ver un poco encarecido al comienzo, pero es que eso, a lo largo de un mantenimiento constante, en realidad no se nota tanto la diferencia. Otra cosa es que es un servicio puntual en algo concreto. Bueno, cuando estamos hablando de un mantenimiento constante que dura X cantidad de años, ese sobrecoste, ese pequeño sobrecoste que puedes tener a lo largo de los años, no se nota tanto. Donde más se puede notar al principio, sobre todo en fase de proyecto. En ejecución tampoco se nota tanto. En ejecución al final te puedes gastar un poco más en llevar el control, pero es que te estás ahorrando tiempo en obra. Claro, entonces una cosa, exactamente, entonces te estás compensando de una manera el gasto de otra y ni siquiera, pues sigues ahorrando dinero porque los costes en obras no tienen ni por asomo, o sea, tienen la elevación 10 veces más de lo que te puede costar tener una nueva metodología de trabajo dentro de obra. Claro, en la fase inicial me comentabas antes que también puede haber un ahorro importante porque en la fase inicial me contabas que en algunos de los proyectos que tú has llevado ya se han dado cuenta de errores. Exactamente. Entonces, claro, me decías que solucionar ese error en proyecto es Exactamente. relativamente sencillo porque al final es un coste de horas Exacto. de personal, pero, claro, solucionar eso en obra, pues Te ahorra un dinero importante. Un dinero importante y aparte estamos hablando en que la curva de trabajo BIM es completamente diferente a la curva de trabajo de la metodología CAD.
La mayor carga de trabajo que se encuentra en la metodología CAT es sobre todo en fase de finalización de proyectos de ejecución e inicio de ejecución de proyectos. Ahí es donde se encuentran los mayores cambios y actualizaciones constantes de la documentación gráfica. En el caso de la metodología BIM, no, en el caso de la metodología BIM la carga de trabajo es la inicial para poder adecuar todo al comienzo, pero es que pues constantemente bajando hasta el momento que ya hay ejecución de obra, que los cambios son muchísimo menores a una en metodología CAT. Entonces, un pequeño elevación de costes al principio que no llega a ser los costes antiguos, al final los terminas ahorrando en otra fase. Entonces compensas un poco y aparte ahorras más en ejecución de obra, que eso es lo que se tiene pensado. Sí, yo quería preguntar si BIM soporta requisitos funcionales, porque estamos hablando de obras, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de la contratación de servicios, si soporta requisitos funcionales y capacidades de los equipos, ¿no? Que se modelan desde el punto de vista físico. Vale. Sí es verdad que estamos hablando de lo que son los equipos informáticos, del soporte que tendría que llevar. Por ejemplo, estamos hablando de canalizaciones, bueno, pues los canales de comunicaciones en telecomunicaciones, si las capacidades se pueden modelar, si la herramienta soporta, ¿no? El modelado y también de las funcionalidades de los equipos, puesto que en telecomunicaciones, bueno, las características físicas están ahí, sí, pero claro, muchas veces lo realmente importante es controlar las prestaciones de la instalación. Una de las grandes potencias, que por eso te lo volví a preguntar porque entendí exactamente lo que me estás diciendo, una de las grandes potencias que tiene la metodología BIM es que se puede asociar a cualquier software de gestión o de análisis de datos. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que sí, puede que te demanden muchísimo más equipo informático, ¿vale? Como en su momento, vuelvo a lo mismo, se hizo la inversión del paso del papel al ordenador en su momento, que al final, al cabo, no es un gasto, es una inversión que estás realizando, pero también es verdad que la metodología BIM es muy abierta. ¿A qué me refiero con que es muy abierta? A que posee una codificación y una programación muy abierta en el sentido de que puedes trasladar cualquier software externo de gestión y de análisis de datos adentro del modelo BIM, que te conecte a ese elemento como tal. Entonces a cualquier elemento dentro de un modelo BIM le puedes asociar un hipervínculo, le puedes asociar un código que te lleve un análisis de datos de otro software específico o de otro almacenamiento. Entonces esa apertura de datos, o lo que la metodología BIM abarca, es decir, vengan todos los datos que quieran en base a las necesidades que tengan, sí se puede realizar sin ningún tipo de problema. Es más, ya se ha visto el caso. En este caso nosotros trabajamos con BP a nivel de lo que es Canarias, para gestionar todas las estaciones de servicio de BP en Canarias, ¿vale? El modelo BIM de todas las gasolineras de BP en Canarias, para tener el control de su mantenimiento, de su cumplimiento de normativa. Además estamos hablando de atmósferas explosivas, de superficies muy controladas, y ellos tienen un gestor interno en Madrid, en su sede central. Es un gestor de ellos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no tocamos ese gestor, nosotros asociamos el gestor de los modelos, lo conectamos al de ellos, ya está. Y entonces es un hipervínculo que está siempre conectado. Entonces cuando entras en el gestor interno de ellos, cualquier empleado de BP entra allí y tiene la referencia al modelo BIM actualizado, que a su vez le va a decir todos los datos que necesita para hacer un cambio de imagen, una labor de mantenimiento de depósitos o lo que sea. Bien, una cosa, bueno, solamente decir, un apunte, que la grabación de este webinar estará disponible para que los asistentes puedan descargarla. Nos preguntan si, bueno, la pregunta típica, ¿no? ¿Hay que pagar la licencia de Revit? la típica. ¿Para el curso? No, para el curso no. ¿Qué conocimiento, qué herramientas? Les comento. No hace falta que paguen ningún tipo de software, ¿vale? Nosotros, al momento de hacer el curso, todos los que se inscriban dentro del módulo les va a llegar un correo de instalación del software educativo, ¿vale? Ese software educativo estará disponible durante 3 años y es el que vamos a utilizar para poder darles a ustedes los cursos sin que tengan que pagar ningún tipo de software, ¿vale? El tema de costes de software después, a nivel de lo que es el entramado profesional y lo que es el desempeño de tu trabajo profesional en el entorno laboral, también varía dependiendo de las casas comerciales, de lo que te vayas a dedicar, de qué vas a hacer, eso ya es otro tema, pero dentro del curso no van a tener ningún tipo de coste añadido para poder trabajarlo, porque van a tener su software educativo. Y no va a tener ningún tipo de limitación, que muchos me dicen, ¿tienen limitaciones dentro? No tienen ningún tipo de limitación, ¿vale? ¿Se puede utilizar esta metodología para planificación territorial, para urbanización? Justo, sí y no. O sea, sí, pero tiene que ir siempre de la mano con el GIS, con el Sistema de Información Geográfica, ¿vale? BIM está pensado para, vamos a ver, el BIM es el GIS de los edificios, por decirlo de alguna manera. La metodología GIS o el trabajo GIS básicamente es el posicionamiento georreferenciado de elementos urbanísticos o planeamiento urbano o planeamiento de territorio. En este caso pasa igual, una de las funcionalidades de la metodología BIM
pasa por esa información, esa georreferenciación y ese posicionamiento exacto dentro de los edificios. Entonces, el BIM funciona muy bien siempre y cuando, a nivel de planeamiento, siempre y cuando vaya de la mano con el GIS. ¿Vale? Solo no puede. Tiene que ir de la mano con software y metodología de trabajo GIS, especialistas GIS, que asocien todo lo que es la información GIS a un modelo BIM y viceversa. ¿Vale? No sé si respondí la pregunta correctamente a nivel de planeamiento. BIM podría bloquear el visado o verificación del proyecto ICT, ya que hasta que el modelo virtual no estuviese totalmente cerrado, no podría mandarse a avisar el proyecto, por lo que se dilatan los tiempos. Cualquier modificación del proyecto arquitectónico durante la fase de ejecución conllevaría una adaptación del proyecto ICT. Entiendo que sí. Y se debería volver a verificar, o sea, más Claro. coste. Sí, en ese caso sí, pero sí es verdad que lo normal, luego de adaptar la metodología BIM dentro de tu trabajo cotidiano, es que en obra tengas muy pocos casos de actualización o cambios muy drásticos. Entonces, sí es verdad que salvo que sea un error grave a nivel de cálculo, a nivel del mismo profesional, no tendrías por qué tener un mayor error, errores graves, por decirlo de alguna manera, dentro de ejecución de obra, que es decir que los cambios son menores. ¿Vale? Sí podrías tener, como pasa en cualquier lado, casos puntuales en el cual tú digas, hubo un cambio, una actualización, un cambio, un mal cálculo que se tiene que actualizar, pues ese sobrecoste se tiene que afrontar. Claro, entiendo que teniendo el modelo BIM, ahora ya será más fácil que no haya cambio en ejecución que entrar hasta ahora. Si hacemos un proyecto de infraestructuras comunes y telecomunicación, pues estamos peor que lo que estaríamos con BIM. Exactamente, entonces para eso apaguémonos y no lo hacemos. En el caso, lo comentaban también de los visados, hay que tener en cuenta que el modelo BIM nunca, por ahora, salvo que la normativa europea o la legislación vigente así lo diga, va a sustituir un visado, por ahora, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el modelo BIM es tan potente que abarca dentro de sí los planos asociados que necesitas entregar como documentación legal, porque al fin y al cabo un plano es una documentación técnica legal, ¿vale? Y el modelo BIM no está categorizado como legal, está categorizado como documento técnico. En cambio, los planos están categorizados como documento legal técnico. Entonces, en este caso puntual, lo que va a pasar es que no es que el modelo BIM va a reemplazar a los planos, no. Los planos siempre van a estar. Lo que sucede es que los planos se van a convertir en un simple papel de documento legal. ¿A qué me refiero yo con esto? A que va a bajar a la jerarquía de la documentación de esos planos, la jerarquía que tenía antes los planos, de decir, como el documento más importante a nivel gráfico, esa condición la va a tener más abajo. Siempre va a ser un documento legal que tú vas a tener que presentar dentro de los colegios profesionales, dentro de las administraciones, etc. Pero encima de eso está el modelo BIM, ¿vale? Y si el modelo BIM no coincide con los planos, ahí es donde está el problema. Entonces tienen mayor certificación o mayor revisión, ya que tienen que coincidir uno con otro, obviamente. Pero no sustituye jamás. Un modelo BIM no va a sustituir o bloquear un visado en ese sentido. O sea, al fin y al cabo, tú para un visado tú estás entregando la documentación gráfica. Otra cosa es que los organismos ya vayan adecuando una tramitación en la cual ellos puedan recibir o tengan la capacidad de recibir un modelo BIM con sus documentaciones, con sus planos asociados y revisarlo todo. Y darle el ok al modelo como le dan el ok a los planos. Claro. ¿Vale? Bueno, otra pregunta, nos preguntan en qué órdenes de magnitud de precio nos podemos mover para un software BIM. Bueno, dicen que el Autodesk cuesta unos 3.000 euros al año, hay más ofertas, son compatibles entre ellos. Vale. En el caso de Autodesk, que bueno, en España el 95% de los profesionales usan Autodesk, ¿vale? Autodesk hablo no solo de AutoCAD, hablo de Revit y de los tantos software que trabaja la marca, dependiendo de la necesidad que se tenga. Actualmente Autodesk tiene lo que ellos denominan un pack AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción, ¿vale? Arquitectura, Engineering and Construction. Ese pack contiene unos 17 software aproximadamente, si no me equivoco, en lo que están ahí dentro, AutoCAD, Revit, Navisworks y todos los software BIM que uno necesita para poder trabajar, incluido almacenamiento en la nube y algunas prestaciones que tiene Autodesk. Y eso cuesta 2.700 aproximadamente, 2.700, 1.800 euros anual. No lo compras, lo alquilas anualmente. Es un servicio anual en el cual ellos te dan disponible tu número de licencia y tienes tus packs durante un año, ¿vale? Hay otras casas comerciales, como es lo que comentaba, la metodología BIM, o sea, dentro del BIM hay mucho software, ¿vale? No se queden con una casa comercial. Está Autodesk, está Allplan, está Archicad, está AK Software, está SketchUp, más o menos complicado, pero también SketchUp lo podrían usar.
hay muchos software BIM dentro del mercado y de muchas casas comerciales. Y lo que comentaban de entre ellos se pueden conectar. Está actualmente dentro de la metodología BIM existe un formato que es equivalente a lo que es el de XF, ¿vale? El formato abierto de AutoCAD, que se llama IFC, formato IFC. Ese formato lo que te permite es traspasar de un software a otro un modelo con toda la información que se necesita. Actualmente el desarrollo de este formato está muy avanzado. Todavía tiene cositas que pulir, también soy sincero. Tiene bastantes cositas que pulir, ya que tienes algunas limitaciones cuando pasas de un software a otro, pero puedes ver absolutamente toda la información geométrica y alfanumérica dentro de cualquier software, ¿vale? Y ya las mismas casas comerciales, por ejemplo, Allplan y Revit tienen plugins conjuntos en el cual si modelas en Revit puedes pasar a Allplan y viceversa, ¿vale? Con complementos internos de los mismos software que transforman ese modelo para que lo lea Allplan y viceversa, ¿vale? Se han dado pocos casos de incompatibilidades entre software, porque lo que se busca en la metodología BIM es el formato abierto, ¿vale? Nos preguntan si el software para BIM es compatible con versiones anteriores del AutoCAD. En el caso de Revit, que es de la misma casa comercial, ¿vale? Si tú tienes un formato de plano de AutoCAD 2007, por ejemplo, Revit lo puede leer perfectamente, ¿vale? Es lo bueno que tienen que ser las mismas casas comerciales. Es más, AutoCAD no es que se va a dejar de usar. AutoCAD va a simplemente ser un software de apoyo o de ayuda o de guía para el modelado virtual o realización del modelo BIM de la obra. O sea, tú tienes un plano de planta, un primer boceto, un primer croquis que te entrega un cliente o el estudio previo de un cliente que está en formato CAD, y eso es lo que vas a utilizar tú como plantilla dentro de Revit para modelar. Para eso va a quedar el AutoCAD, básicamente, ¿vale? Entonces funciona muy bien. Bueno, José María Galia, de Tarragona. Buenas tardes y gracias por la explicación. Dos preguntas. Uno, ¿existe alguna experiencia de BIM aplicado a despliegue de redes de telecomunicación en vía pública? No en interior de edificios. Y dos, ¿cómo se puede convivir con las herramientas BIM? Con las herramientas SIG. Muchas gracias. SIG. Las herramientas GIS. Bueno, Que es un poco lo que habíamos... ¿Cómo se llamaba, perdón? José María Galia. José María, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Básicamente, los conocimientos que tenemos hasta ahora de redes o entramados de telecomunicaciones en vía pública, no tanto dentro de edificaciones, es un híbrido de la metodología BIM con la metodología GIS. ¿Vale? Pues estamos hablando también de planeamiento y de grandes distancias. Estamos hablando casi siempre de distancias horizontales, salvo los mismos entramados de lo que son las telecomunicaciones, ¿vale? Pero nos hemos dado el caso, por ejemplo, de la empresa Aeroláser, que tiene sede aquí en Canarias y trabaja a nivel nacional e internacional, que precisamente trabajan la tecnología LIDAR junto con la metodología GIS y la metodología BIM para los entramados de dichas telecomunicaciones, dichas estructuras de telecomunicaciones o también en el caso de instalaciones eléctricas en vías públicas, ¿vale? Todo eso es un híbrido que realizan ellos precisamente a que se necesita del GIS para poder meter la metodología BIM y poder trabajarlo de forma funcional a nivel de posicionamiento, a nivel de entorno, a nivel de datos, de análisis, etcétera, etcétera, pero siempre acompañado de la metodología GIS, siempre. Cuando estamos hablando de obra civil, cuando estamos hablando de planeamiento o de grandes entramados, tanto a nivel de telecomunicación como a nivel eléctrico, estamos hablando de un híbrido de metodología GIS y metodología BIM. ¿Vale? No sé si tenía otra... había preguntado... Bueno, dice que cómo se puede convivir las herramientas BIM con las herramientas de sí, conviven perfectamente. Conviven perfectamente. Es más, es un trabajo bastante cotidiano. Es un trabajo bastante cotidiano. Todos los datos de la metodología GIS van perfectamente. Claro, no solo con herramientas GIS, sino lo que comentabas antes, o a lo mejor incluso hasta con herramientas de monitorización, de medición de costes, de cálculo de costes. Claro. Ahí un poco... Tú lo que estás haciendo es adaptar... Claro, al final lo que tú estás haciendo es adaptar esa base de datos de una metodología y otra en base a lo que tú necesitas. Le quitas esto, le pones aquello y lo configuras y lo vinculas de la forma en la que tú necesitas. Bueno, la última pregunta que tenemos es, que quizás ya está resuelta, hablamos que BIM es una metodología, sin embargo en el curso de formación se trabaja sobre un software, en este caso Revit. Claro. ¿Hay muchas diferencias entre los diferentes software? Sí, no, dependiendo. Sí es verdad que las herramientas básicas... bueno, antes que nada aclararse, en este caso se optó por el software Revit porque es el más demandado a nivel nacional, ¿vale? El 95% de los profesionales usan este software y creo que lo normal, lo lógico es usar el software que más demanda tenga actualmente, pero también es verdad que cada software, aunque tiene herramientas iguales y los objetivos son iguales, cada software es un mundo, ¿vale?
por lo menos en nuestro caso como experiencia personal, Allplan tiene muchas ventajas muy buenas que no tiene Revit y viceversa, ¿vale? Allplan es muy bueno para obra civil y para grandes estructuras. Revit es muy bueno para edificación, ¿vale? Dependiendo de las necesidades que se tengan, un software te da más o menos prestaciones dependiendo de lo que tú necesites. La metodología BIM abarca muchísimo, muchísimo. Yo les recomiendo que apartando Revit, como va a ser en este caso, siempre miren todos los softwares disponibles en el mercado, ¿vale? Porque lo que se está dando en este módulo no es el hecho de cómo aprender un software. Le estamos dando a entender la metodología BIM a partir de un software. Pero es que lo que van a aprender es el procedimiento de trabajo que aplican tanto en este como en cualquier otro software. Que le tengas que dar 2 clics a la izquierda en vez de a la derecha, dependiendo del tipo de software, eso ya es algo que cada casa comercial trabaja de la mejor manera posible. Y ojalá pudiésemos saber todos los softwares. Imposible. Y hay muchísimos en el mercado. Por eso también nos decantamos por el que más demanda ahora mismo tiene, en el caso de edificación. Después en obra civil trabajan otros software completamente independientes en base a las necesidades. Y parte de nuestro trabajo, por ejemplo, con nuestros clientes, es sobre todo asesorarlos dependiendo de la necesidad que tengan. Hay clientes que trabajan única y exclusivamente para puentes o túneles. A ellos yo no les digo que usen Revit, que usen Allplan, porque es muy potente. Y Revit tiene mucha deficiencia. Hay gente que se dedica, hay clientes que se dedican a trabajar únicamente edificios de oficina o edificios públicos. Usa Revit, no usas Allplan. Es dependiendo. Claro. Es dependiendo. En este caso particular de este módulo es mucho más óptimo, mucho más eficaz. Aparte del conocimiento, es mucho más general para todos los clientes. Claro. Lo que es, en este caso todo es Revit. ¿Vale? Claro, claro. Bueno, en principio no tenemos ninguna pregunta más. Me ha hecho gracia en una de las transparencias cuando ponías la demolición, ¿no? Y claro, la demolición también al final es una fase más claro, del proceso constructivo, y a lo mejor pues la recogida de todo lo que es los desechos y demás, pues claro, también forma parte, por supuesto, de la metodología. Y la planificación de la demolición. Claro. Un caso práctico, caso real. Bueno, los que estén escuchando y que hayan visitado alguna vez Tenerife, en el caso del Palacio Insular del Cabildo de Tenerife, que se encuentra en la Plaza España, es un edificio histórico, es denominado bien de interés cultural. Actualmente se está en proceso de restauración de la fachada, se hizo el modelo BIM, tuvimos la suerte de poder realizarlo nosotros, el modelo BIM del estado actual de la fachada del Cabildo, porque está en proceso de rehabilitación, y el edificio anexo se quiere demoler para reconstruirlo, dejando intacta la fachada. La fachada no la tocan, dejando la fachada original, pero por dentro es totalmente nuevo. Ahí, el primer reto que nosotros nos planteamos es decir, ¿cuál es la programación o cuáles son las fases que hay que abarcar para que esa demolición sea correcta, sea eficaz y no toque la fachada, que es patrimonio cultural? Ahí se tuvieron que hacer simulaciones de demolición con los modelos BIM para poder apreciar exactamente qué fases y qué zonas necesitamos nosotros mover, tocar y tener precintadas para evitar la demolición de ciertos elementos que no queremos. Es un caso puntual como millones que pueden haber en ese caso. Bueno, pues nada más, hemos llegado a la hora que pensábamos para este webinar. Decirles que el curso se hará aproximadamente entre septiembre y octubre. Respecto al coste, entiendo que bueno, el colegio, como en otras ocasiones, hará un esfuerzo para darle a nuestros colegiados un coste asequible, igual que el resto de cursos que organiza el colegio. Bueno, desde mi humilde punto de vista creo que es fundamental que nos formemos en una herramienta más, porque a lo mejor lo vemos hoy en día asociado a los arquitectos, los aparejadores, los delineantes, la construcción, pero claro, un simple cableado estructurado en una empresa privada, en un edificio público, puede suponer tener que meterle mano al modelo de BIM y estamos hablando del cableado estructurado en un centro, en un edificio público, con lo que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego yo los emplazo a que participen en ese curso. En primer lugar, bueno, y gracias a la gran acogida que ha tenido este webinar, pues sí, la verdad, haremos un primer curso. Tienen el contacto de la empresa por si quisieran contactar con ellos directamente, por lo que fuera, por cualquier necesidad. Y nada más, darle las gracias al profe, a Juan Antonio. Que me digan profe, tío. Bueno, simplemente decir que el curso se establecerá de forma online, sí, para que lo puedan hacer, para que lo podamos hacer
con menos presión. Y al final de cada módulo me comentabas que va a haber un trabajo. Exactamente, el módulo, o sea, lo que es el curso como tal, el itinerario formativo está empezado en 3 bloques. Un bloque bastante genérico en lo que es la interfaz de lo que es el conocimiento BIM en la interfaz del software. Otro bloque que abarca las herramientas básicas de edición, montaje y configuración de todo de lo que se va a usar día a día dentro del software. Y luego un tercer bloque que son ya directamente las instalaciones de telecomunicaciones. Cada uno de los bloques tendrá un ejercicio final, ¿vale? El itinerario formativo, que es este curso, está pensado porque nosotros tenemos muy claro que ustedes como profesionales están en 10.000 cosas a la vez cada día, ¿vale? Está pensado online precisamente para que ustedes puedan tener tiempo de llevarlo a su ritmo, dentro de unos plazos que se establecen, pero que puedan llevarlo relativamente sencillo sin que se convierta en algo pesado. Ya de por sí adecuarse a una metodología nueva de trabajo puede ser tedioso, no hagamos que sea más tedioso. Entonces, en ese sentido sí es verdad que nosotros apostamos porque puedan realizarlo de forma cómoda, de forma que puedan administrarse correctamente a lo largo de los días sin dejar de atender a su familia, a su trabajo, etc. Y que lo puedan cumplir perfectamente. No tenemos pensado ningún ejercicio complejo, lo que tenemos pensado es que el módulo sea óptimo, eficaz y que abarque los conocimientos que deben tener. Otra cosa es que lo abarquen después en modelos más grandes o lo que abarque de forma más compleja, pero está pensado de esta manera, ¿vale? Bueno, pues nada más. De nuevo, dar las gracias a todos por la asistencia. Vuelvo a repetir que creo que es importante que nos formemos en esta parte, tanto los que trabajan por cuenta ajena como los que trabajan por supuesto por cuenta propia, aquellos profesionales de las telecomunicaciones. Y repetir que el webinar estará disponible para que lo visualicen en otro momento, ya les pasaremos la información. Y nada, emplazarlos para el curso, para después del verano, y volver a dar las gracias a Montoro. Y yo volver a dar las gracias a ustedes por no solo interesarse en esto, en esta metodología de trabajo, sino que tenga esta acogida. La verdad que no me esperaba tanta gente. Y muchísimas gracias. Pues nada, cerramos entonces ya la sesión. Gracias a todos.